En este vídeo vamos a resolver el siguiente problema. Tenemos un computador con un ancho de palabra de 4 bytes que dispone un sistema de memoria virtual con páginas de 16 kilobytes. Es una organización multiciclo, donde las instrucciones tardan un promedio de 4 ciclos en ejecutarse y una frecuencia de reloj de 1 GHz. Además, disponemos de un disco duro magnético con las siguientes características. Tenemos 12 platos y son de doble cara, 1024 cilindros, es decir, cada superficie tiene 1024 pistas. La información se ha grabado a velocidad angular constante, es decir, el número de sectores es el mismo en todas las pistas y en este caso es de 2047. Cada sector contiene 512 bytes. La velocidad de rotación es 7500 revoluciones por minuto. El tiempo de transferencia de un sector coincide con el tiempo que éste se tarda en pasar junto al cabezal de lectura-escritura. Por otro lado, los cabezales de lectura-escritura se organizan a modo de peine y se mueven solidariamente abarcando todo el ancho del disco, sin salirse de él, de tal forma que tardan en desplazarse de una pista a la contigua lo mismo que el tiempo de transferencia. Y por último, el tiempo de controlador es despreciable, como solemos hacer en otros ejercicios. Entonces, en particular, nos preguntan que, siguiendo el convenio de los fabricantes de discos duros, calculemos la capacidad total del mismo. Hay que dar el resultado redondeado a un decimal usando el prefijo multiplicativo del byte más adecuado, de tal manera que buscaremos aquel prefijo que nos da el valor numérico más bajo posible, pero que también sea mayor que 1. Luego calcularemos en el apartado B el valor medio del tiempo de acceso a los sectores de una página, en caso de fallo, suponiendo que están ubicados en posiciones aleatorias. Y por último, suponiendo que la operación de resolución de fallo de página se maneja mediante un controlador de DMA, acceso directo a memoria, que necesita un ciclo de reloj para transmitir una palabra por el bus, nos piden calcular la velocidad de transferencia en palabras por segundo cuando la operación se realiza en modo ráfaga o en modo robo de ciclo. Bien, en primer lugar, tenéis aquí un pequeño recordatorio de los distintos criterios para calcular los prefijos multiplicativos del byte. Y en particular nos piden que usemos el de los fabricantes. El criterio de los fabricantes es el del Sistema Internacional de Unidades, donde, por ejemplo, kilo es exactamente 10 elevado a 3, ¿vale? Y así todas las demás potencias, 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, potencias de 10. Tenéis en cualquier caso, os recuerdo, un vídeo donde explico esto en detalle. Entonces, ¿cómo calculamos la capacidad del disco? Pues básicamente es multiplicar todos los datos que tenemos sobre el disco. Por un lado tenemos 12 platos. Cada plato es de 2 caras. Hay 2 caras por plato. Luego tenemos 1024 pistas por cara. Y luego tenemos 2047 sectores por pista y 512 bytes por sector. Si lo ponéis así con las unidades, se ve claramente que se simplifican todas las unidades y nos van a quedar los bytes. En particular nos sale un total de 25.757.220.864 bytes. Si utilizamos un prefijo del byte, en este caso giga, con el valor de 1000 millones, lo que hacemos es desplazar la coma numérica hasta 9 posiciones hacia la izquierda, entonces redondeando un decimal nos sale una capacidad de 25,8 gigabytes. Cuidado porque alguno puede estar tentado de usar el valor binario. Gib, con esta i pequeña, significa gigabyte y un gigabyte es el valor binario, 2 elevado a 30 bytes. De tal manera que expresado en gigabytes el número es más pequeño, 24,0, y este no es el que se pedía, ya que los fabricantes usan el criterio del sistema internacional. Bien, en el segundo apartado
vamos a calcular el tiempo medio de penalización por fallo de página. Esto se produce porque en el sistema de memoria virtual hemos intentado acceder a una página que resulta que no está cargada en la memoria física, sino que está en el disco duro. Por lo tanto, es un fallo de página. Tenemos que leer esa página en el disco duro. Por lo tanto, ya sabemos que siempre que accedamos a un disco duro, tenemos una serie de tiempos que hay que contabilizar. El tiempo de posicionamiento es para llegar a la pista correcta. El tiempo de rotación es una vez en la pista correcta para llegar al sector deseado. El tiempo de transferencia es para leer dicho sector. Y el tiempo de controlador puede ser un tiempo adicional, simplemente pues, por el controlador del disco duro para enviar luego el dato. Normalmente esto lo solemos despreciar. Y así lo dice el resultado, el enunciado, perdón. De tal manera que vamos a calcular valores medios y empezamos siempre con el tiempo de posicionamiento o tiempo de búsqueda. Como no tenemos los valores concretos de las pistas y los sectores, vamos a hacer cálculos medios. De tal manera que vamos a considerar el mejor caso para el tiempo de posicionamiento, pues es 0. ¿Esto cuando se produce? Cuando queremos leer un sector que está en la pista actual y no hay que desplazar la aguja. ¿Cuál será el peor caso? Pues el caso extremo contrario. Pues estoy en la pista externa y hay que ir a la más interna o viceversa. Como había un total de 1024 pistas en total, eso significa que hay un desplazamiento de 1023. ¿Por qué no coincide el número? Porque el enunciado dice que la aguja está siempre sobre una pista. Luego yo estoy en la pista 0 y hay que desplazarse a la pista 1023 o viceversa. Es decir, hay un cambio de 1023 pistas. Entonces, ¿cómo calculamos este tiempo? El enunciado dice también que el tiempo para pasar de una pista a la contigua es igual al tiempo para recorrer un sector o el tiempo de transferencia. Hay que calcularlo. Entonces, sabemos que la velocidad de rotación es de 7.500 revoluciones por minuto. Si yo divido 60 segundos por minuto entre 7.500 revoluciones por minuto, se simplifican los minutos y me van a quedar segundos por revolución o segundos por vuelta. Podemos expresarlo con un número más pequeño, cambiando aquí el prefijo de los segundos, 8 milisegundos por revolución u 8 milisegundos por vuelta u 8 milisegundos por pista. De tal manera que si hay 2047 sectores por pista, lo que hacemos es dividirlo de tal manera que esos 8 milisegundos por pista entre los 2047 sectores que hay en cada pista, me sale el número de milisegundos, o en este caso ya cambiando de nuevo el prefijo, 3,9 microsegundos por sector. Ese es el tiempo de transferencia. Y también, según el enunciado, es el tiempo para cambiar una pista. De tal manera, si hay que desplazarse un total de 1023 pistas, pues multiplicando ese valor de 3,9 microsegundos por 4, perdón, por 1023, me sale aproximadamente 4 milisegundos. Entonces, este sería el peor tiempo. ¿Cuál será el valor medio? Pues podemos considerar que es el valor intermedio, la media aritmética de los dos casos, que va a ser en este caso 2. También podríamos haber calculado esto suponiendo que el desplazamiento es para ir a la pista central, que en el fondo es la pista media, la pista del centro que tiene un radio justo a la mitad del disco duro. Supongamos que yo estoy en la pista. ¿Cuánto vale la latencia rotacional? Pues ahora, de nuevo, mejor caso y peor caso. El mejor caso es que cuando yo llego por fin a la pista deseada, ya estoy apuntando al comienzo del sector que quiero leer. Por lo tanto, el tiempo de latencia rotacional sería 0. ¿Vale? Estoy suponiendo que el tiempo que tardo en detectar que estoy apuntando a la posición correcta, supongo que es muy rápido y es despreciable. ¿Cuál sería el peor caso? El peor caso es suponer que cuando llego a la pista correcta, justamente acabo de perder el sector deseado y hay que dar una vuelta completa. Y ya habíamos dicho que tardábamos 8 milisegundos por vuelta y ese es el tiempo que voy a tener que esperar. Por lo tanto, ¿cuál será el valor medio de la latencia rotacional? El equivalente a media vuelta, que es, en este caso, 4 milisegundos. Luego tengo un tiempo que es constante, me da igual que sea el mejor caso, el peor caso o el caso medio, es constante, no interviene, que es el tiempo que tarda el sector en pasar junto a la aguja, el tiempo que tarda el disco en rotar
el ángulo correspondiente al sector. En este caso ya lo habíamos calculado antes y era de 3,9 microsegundos. Y el tiempo de controlador, según el enunciado, es despreciable. Luego, ¿cuál será el tiempo medio de acceso para un sector? Pues el tiempo de transferencia más el tiempo de posicionamiento más el tiempo de rotación más el tiempo de controlador, que era despreciable, del orden de 6 milisegundos. Esto es solo un sector, ¿vale? Lo que pasa que, según el enunciado, había que leer una página, ¿vale? Y la página tenía 16 kilobytes y cada sector era de 512 bytes. De tal manera que una página se compone de 32 sectores. Como están en posiciones aleatorias y lo que acabo de calcular son valores medios, el tiempo para calcular o para leer esos 32 sectores en posiciones aleatorias, sabiendo que en promedio cada uno de ellos tardo 6 milisegundos, pues será una simple multiplicación. Luego tardaré para este fallo de página medio un total de 192 milisegundos. Estoy suponiendo que son valores medios y que la posición de los sectores están de manera aleatoria. Evidentemente, si luego están todos colocados en hilera, como eso haremos en otro ejercicio, el tiempo será menor. Por último, si yo necesito leer estos sectores en una operación de DMA, nos dicen que voy a transmitir una palabra, ¿vale? Una palabra por cada ciclo de reloj. Si lo hacemos en modo ráfaga, como si fuera, entre comillas, una metralleta, lo que significa es, si esto es un diagrama de tiempo, lo que estoy haciendo es interrumpir la ejecución de instrucciones, esta es la última instrucción que ejecutamos, y ahora en cada uno de estos ciclos estoy enviando palabras. Cuando ya acaba el último envío de la palabra, continuamos de nuevo con las diferentes instrucciones. De tal manera que se produce todo el envío de una tacada, sin pausas. Si enviamos una palabra en cada ciclo y la frecuencia habíamos dicho que era de 1 gigahercio, un gigahercio es 10 elevado a 9 ciclos por segundo, fijaos que nos sale directamente una velocidad de transferencia de 1 gigapalabra por segundo. Aquí giga de nuevo es un valor decimal, 1000 millones de palabras por segundo. En el caso de robo de ciclo, lo que hacemos es ejecutar una instrucción y luego hacer una operación de transferencia, de tal manera que hace un total de 5 ciclos. En 5 ciclos se envía una palabra y lo que hacemos, por lo tanto, es intercalar instrucción, 4 ciclos, DMA. Instrucción, 4 ciclos, DMA. Por lo tanto, cada 5 ciclos se envía una palabra. Ese es el tiempo neto, entonces, que yo necesito para enviar cada una de las palabras. Si por lo tanto tenemos una palabra enviada cada 5 ciclos y ejecutamos 10 elevado a 9 ciclos por segundo, esto es una S por error, no es un 5, 10 elevado a 9 ciclos por segundo, tenemos 10 elevado a 9 entre 5, un total de 200 megapalabras por segundo, es decir, 200 millones de palabras por segundo enviadas en el caso del robo de ciclo. Es decir, una velocidad de transmisión más lenta, pero no interrumpimos la ejecución del programa. Y hasta aquí este ejercicio. Espero que os haya gustado.